Nos encontramos con Ana Müller. Ella es docente de la Universidad Nacional de Salta, integrante de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y de Jujuy y trabajadora de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Actualmente dirige el proyecto de extensión que está radicado en la UNSA, que se titula Fortalecimiento en redes de experiencias de comunicación de Salta y Jujuy. Y a nosotras, desde la revista de prácticas y discursos de la Universidad Nacional del Nordeste, nos interesaba poder conversar con ella, ya que junto con otras compañeras trabajaron durante la pandemia por COVID con un proyecto de conectividad comunitaria en el noroeste argentino. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos por allá. Supongo con el mismo calor que acá. Tremendo, tremendo este veranito que se nos acerca. Bueno, por ahí nos interesaría que nos cuentes a grandes rasgos sobre este proyecto, ¿no es cierto? Sabemos que en el NOA estuvieron trabajando durante la pandemia en 3 proyectos de redes comunitarias y si podrías contarnos cómo surgen estas experiencias. Bueno, en principio la universidad puntualmente saca una convocatoria en el marco del COVID, en donde, se plantean unos proyectos de investigación y extensión con calidad de emergencia, digamos, de pandemia, y nosotros proponemos estos 3 pruebas pilotos de redes de conectividad comunitaria, 2 cerquita de Salta, digamos, en el departamento de La Caldera, en Lecer y Gallinato, y una en Amblayo, que todavía no conocimos, que fue la primera que está funcionando a pleno, y que se dio como gestión completa y autónoma de la comunidad de Amblayo, que es una comunidad de pequeños productores, en general productores de queso, de cabra, el mejor queso de cabra de todo el noroeste argentino de cajón. Y ellos, es una zona muy aislada, cerquita de Cachi, que es una zona turística con mucha frecuencia, digamos. Sin embargo, Amblayo está como unos 50 kilómetros de la desviación de la ruta, y es una zona que históricamente estuvo aislada comunicativamente, como muchísimas zonas. De todas maneras, el proyecto de conectividad, estos 3 proyectos empiezan antes, muchos antes. Es con el proyecto de la universidad, formalizamos algo que ya veníamos como investigando y fortalecemos algo que ya venía dándose, en principio con una donación, un proyecto que habían gestionado Altermundi, que es quienes fabricaron, inventaron, siguen trabajando fuertemente en unos routers que se llaman Libre Routers y que, están pensados con una tecnología libre de software de código abierto, con una perspectiva de la apropiación y la soberanía tecnológica muy interesante y que empezamos a conocer hace algunos años. Particular, fue muy raro también cómo llegamos a Altermundi, que es una ONG de acá de Córdoba, en Argentina, pero que nosotros conocimos en un congreso que hubo en Cartagena, en una minga de pensamiento indígena y universidades, escuchando experiencias de telefonía móvil y conectividad a comunidades indígenas de Oaxaca, en México. Eso veníamos trabajando, tanto yo como mi compañera con quien habíamos ido juntas, compañera y amiga de este campo de la comunicación en la ruralidad, que es lo que venimos elaborando y pensando hace ya mucho tiempo con la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, que es una organización de la cual formamos parte. Y bueno, empezamos como a investigar de qué se trataba, nos acercamos, intercambiamos contactos, nos hicimos amigas básicamente. Parte de la gente de esas organizaciones vinieron a Salta a dar talleres de conectividad, y ellos fueron un poco Redes por una Equidad y una Diversidad, me parece que se llama la ONG de México, hermana, y desde ahí, nos presentaron a Altermundi, que eran los desarrolladores de equipamiento. Paralelamente, con Altermundi a la cabeza y otras organizaciones vinculadas a la conectividad, se organizaba para América Latina la primera cumbre de redes de conectividad comunitaria en el 2000, no sé, hace 3 años. Hace 3 años, 2019 me parece que fue, 2018.
Se hace un encuentro como de 10 días de trabajo, como una clínica, nos invitan a la mesa sabiendo que venimos preguntando, indagando, tratando de acercar estas opciones tecnológicas que hay con las organizaciones que venimos laburando nosotras, que estaban sobre todo vinculadas a radios comunitarias rurales e indígenas, pero que siempre supimos que la conectividad y la telecomunicación era una demanda en muchísimos poblados rurales, una necesidad y un derecho, básicamente. Y bueno, formo parte de esa primer cumbre argentina que se hizo entre Buenos Aires y la Serranita en Córdoba, y fueron 10 días de trabajo y de nacimiento de un colectivo que nucleaba gente desde distintos lugares, que vienen del mundo de las tecnologías, del desarrollo, gente que viene de organizaciones populares, territoriales o de la universidad, gente de Colombia, México, Ecuador, Argentina, Nicaragua también estaba presente. Después, al año siguiente, nos volvimos a juntar en Colombia, conociendo algunas de las experiencias que ahí se desarrollan. Y empezamos a hacer una agenda común de demanda y de trabajo, y a su vez de exploración también, ¿no? Como que por un lado, el tema de la incidencia, de poder discutir en Argentina y cada uno de nosotros en nuestros países con marcos totalmente distintos, qué es la conectividad hoy, por qué forma parte del derecho a la comunicación y por qué debe haber otras salidas y no solo la salida con fines de lucro, que viene ya hace más de 40 años, dejando siempre sectores afuera y a costos muy altos. Argentina tiene el dato de Internet más alto del mundo, básicamente. Es carísimo y en términos generales los sectores populares adquieren por prepago, que es más caro aún, acceso a datos donde hay red. Pero lo cierto es que en nuestro territorio y tan diverso, lleno de territorios múltiples y aislados, bueno, señal no siempre hay, muchas veces no hay, y si salís un poco los márgenes de la ciudad, eso, bueno, empeora notablemente. Un poco me parece re interesante esto que remarcás, porque por ahí justamente nosotros queríamos recuperar distintos trabajos que se dieron a nivel universitario como modos de enfrentar la pandemia, en cierta forma, ¿no es cierto? Pero claramente vos venís comentando un contexto de mucho trabajo ya en red y articulado con una problemática como lo es la conectividad, eh, muchísimo anterior a la pandemia, pero que justamente la pandemia acrecentó o aceleró o puso en evidencia, ¿no es cierto?, ante Yo ese creo que aislamiento. en las zonas rurales lo puso en evidencia, o sea, para las zonas urbanas puso en evidencia lo que las zonas rurales, en muchas zonas rurales o periurbanas, o sectores, digamos, mucho más, que viven en condiciones muchísimo más precarias y desiguales, en realidad es lo que les pasó siempre, estar aislados por cuestiones de costo o de no cobertura. Lo que en términos generales para muchísima gente fue como una primera gran experiencia e impacto con la pandemia. Al principio de la pandemia había recomendaciones de cómo utilizar mejor los datos, priorizar para qué y para quién, en qué horarios, cuándo hacer las actualizaciones, que sea de noche, tratar de administrar los megas que hay, entender que los megas no son infinitos, que solo se traslada un paquete y que ese paquete es lo que hay para subir y bajar material, que la diferencia entre lo que sube y lo que baja es mucha y hay que discutir también ese tipo de cosas, y que básicamente la conectividad hoy es un derecho esencial. Está declarado así también en la pandemia dentro de un decreto que salió, que tuvo mucha resistencia empresarial. Se hizo un hincapié fuertísimo en el derecho a la educación y el derecho al teletrabajo, ¿no? Como las dos patas de para qué la conectividad. Y en realidad hay un elemento humano crucial que me parece que es como importantísimo remarcar siempre, que tiene que ver con habernos estado aislados, imposibilitados de saber estar, compartir con nuestros seres queridos, momentos por ahí de mucha angustia, gente que se enfermó, gente que no pudo despedirse de personas que fallecieron, digamos. Entonces la conectividad se volvió un elemento central para la vinculación humana, digamos, no solo para acceder a un turno de vacunación, un trámite de ANSES o lo que sea
que tenga, o el entretenimiento, digo, no sé, desde tomar clase de yoga virtual, que puede ser más burgués, ponele, pero que también tenía que ver como cómo pasar mejor los impactos psíquicos que generó esta situación en todos nosotros, sino la parte afectiva, que me parece que es crucial y que es un elemento vital de la comunicación como elemento constitutivo de los vínculos humanos. Entonces, con todos esos argumentos, volver a reforzar la idea de que digamos, la conectividad no es un problema tecnológico, ¿no? Que a mí eso me sorprendió siempre mucho del campo de la comunicación y un poco por eso fue como el desafío y la inquietud de meternos a investigar. Parece que es un tema de ingenieros, ingenieras o hacker o gente con anteojos grandes que hace cositas en las computadoras. Y en realidad hay mucho que tenemos que aprender y que tenemos que meternos a discutir, a hacer, a complementar. No es necesario que nos hagamos nosotros desarrolladores, sí es necesario que tejamos los vínculos para que unos con otros puedan ir conversando haciendo más fácil. En eso las redes de conectividad comunitaria me parecen interesantes, no solo por el despliegue tecnológico y llegar a lugares donde no se estaba llegando y donde las empresas no van a llegar tampoco, sino también las capacidades que habilita, ¿no? El aprender, el acercarnos a la tecnología, intervenirla, mantenerla, apretar el botón, resetear, digo, ese tipo de cosas, sacarle un poco el manto de especialistas para hacerlo más cercano y más popular, digamos. Parece que eso es clave también. Sí, bueno, justamente viendo algunas intervenciones tuyas en este contexto de pandemia, cuando se hicieron como eventos en torno al Día de Internet, vos mencionabas que hay muchos lugares del país en donde ni siquiera alcanzamos esa categoría de consumidores, ¿no es cierto? Porque el servicio de conexión a Internet no se presta. Por ahí preguntarte cuáles son las características de las comunidades con las que ustedes están trabajando en estos proyectos. Sí, las características de las comunidades en términos, o sea, en el caso de Amblayo, lo que decía son pequeños productores, en general tienen ahí sus cultivos, sus cabras, algunas vacas, ganado mayor, pero son en general familias de personas que trabajan la tierra, que viven de eso, que con eso sus hijos estudian, sus hijas estudian. Siempre cuento la historia de Ernestina, que es una mujer que apenas pudo hacer alguno que otro grado de la primaria, pero poco y nada, y que con sus quesos y sus cabras, que a quienes cuida como un niño más de la familia, un integrante más de la familia, mandó a sus 3 hijas a estudiar, ¿no? Una mujer sola que, nada, que con un esfuerzo increíble, con tres hijas maravillosas, y con esos quesos fue haciendo. Entonces, una estaba en Córdoba, otra estaba en Salta, otra estaba en Jujuy, y en donde su mayor conexión con esos lugares a veces era la radio, que en Amblayo llegaba, por ahí una radio de cadena 3 de Córdoba, de las peores para colmo, y lo que podía saber o no enterarse de sus hijas y cómo iba por lo que pasaba en el contexto en esa radio y escuchaba, qué sé yo, el clima, la música. Pero en donde el aislamiento digamos, lleva décadas y décadas y décadas, donde en algunos casos hay vehículos, en otros no hay transporte público, hace muy poco se pusieron paneles solares, es una comunidad grande, organizada, digamos, que viene trabajando fuerte. En las otras 2 comunidades, en Gallinato y Lecer, están muy cerquitas de la ciudad, entonces por ahí es más fácil entrar y salir al mundo de la conectividad. Pero también pasa eso, digamos, pasás a tener una ciudadanía diferenciada. No es que voy me desconecto un rato porque me pintó irme al campo, no, es que siempre estás desconectado. Y hay escuelas que tienen algún plan, que después del macrismo se vieron tremendamente complicadas y abandonadas. De hecho, se cortaron los pagos de los servicios, entonces que a veces era el único contacto que los chicos también tenían para llegar a tener algún otro material complementario que los materiales que se consiguen en las escuelas públicas. Y son también productoras, o en ese caso, qué sé yo, Gallinato y Lecer tienen una característica muy particular, que muchos son caseros de grandes casas. O sea, es la peonada, los trabajadores, las trabajadoras que cuidan,
unas mansiones increíbles, y ahí también es como muy sorprendente la desigualdad manifiesta, ¿no? Como en Gallinato pasa por la ruta por donde nosotros estamos peleando con cada árbol para que nos deje pasar la señal de una antena a la otra, en una geografía de quebradas muy profundas, que hace que sea muy difícil. Todos nos dijeron, ¿por qué empezaron por ahí? Hoy sí empezó por ahí, claro. No sé, lo que estaba cerca. El aislamiento era el único lugar que llegábamos. Y bueno, y había una organización ahí también. Pero por esa ruta pasa hace más de 10 años fibra óptica de Claro. Una fibra óptica que nunca jamás le prestó servicio a ninguno de ellos, solo transita por ahí. Entonces estamos haciendo malabares hace un año para que puedan acceder a ese derecho, y hay empresas que las tienen circulando, pero van a elegir a quién le van a dar. A mí me parece que es como una metáfora más que interesante de qué significa hoy el acceso y la exclusión. Y por otro lado pensaba, esto que vos decías, cómo podemos ser o no consumidores. Nosotros venimos como discutiendo mucho eso, queremos ser usuarios, no queremos ser consumidores. O sea, por eso proponemos desde la Cumbre Argentina de Redes Comunitarias, que también se reunió, que también armamos, después de la América Latina, armamos un núcleo nacional con organizaciones de muchos lados del país, con experiencias muy distintas, con miradas políticas, algunas complementarias, otras no, una diversidad muy interesante ahí. Poder pensar esto, ¿no? No solo reclamar el derecho como consumidor, que es casi el que está más legitimado, sino que somos usuarios. Nosotros necesitamos usuarios, bueno, en otros casos hasta son inventores de ese primer kilómetro de Internet, como llaman muchas de estas personas que vienen militándose en ese campo hace mucho tiempo. Y a mí, por otro lado, me pareció como muy importante también que en el campo de la comunicación tomemos estos temas, ¿no? Llevamos varias reuniones, conversaciones, medio chino, medio a las patadas, pero con gente también de ciencias exactas, de otras carreras, de otras miradas, que yo creo que nos tenemos que complementar fuertemente, porque hay cosas que ellos no saben de los contextos territoriales, que son importantísimas para que estas tecnologías tengan una cercanía, ¿no? Ahí, como que tenga tierra también. Y a su vez a nosotros nos falta quitarnos el miedo de la imprudencia de probar y hacer y meternos ficha. O sea, pensamos muchos conceptos, pero necesitamos hacer y Claro. integrar, digamos, ahí. Ahí vos estabas mencionando, ¿no es cierto?, esta cuestión de la mirada desde la comunicación, pero también lo necesario de interactuar con otras disciplinas. ¿Quiénes están participando en este proyecto de extensión del cual estás a cargo? Mira, somos un montón, muy distintos. Yo siempre digo, sí es entre multidisciplinas y multisaberes también, ¿no? Porque hay gente que no viene del oficio y que sabe mucho, 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 y que también está buenísimo que nos podamos articular con esas otras legitimaciones, o sea, hasta legitimar esos otros saberes que me parece que desde la extensión se hace un poco más, pero me parece que tiene que entrar bastante más al mundo de la academia, por otros lados, no solo como la buena práctica en territorio. Y en este caso hay gente de algunas empresas privadas que uno de los cuellos de botella más graves que hay es que vos podés mantener todo, o sea, comprar las antenas, las conectás, ponerle que tiene una geografía plana y que todo se ve y todo se conecta al toque. Bueno, vos sí o sí con internet tenés que comprarle a alguien los megas. Siempre hay que comprar los megas. Y esa compra implica intervenir con un privado. Por eso también nos parece muy importante la incidencia política de la discusión sobre este aspecto. Porque no es que, bueno, yo armo mi red y la distribuyo y ya está, sino que la interacción con esos privados, que te hagan un acuerdo puntual para que esa red funcione y que no parezca que le estás choreando como era, no sé, el cable en los 90, ¿no? Que pagaba uno y salía para 6, 7 usuarios y con eso se distribuía el costo. Pero que a su vez sabíamos todos que era trampa. Entonces, por un lado, la discusión con el sector privado es muy importante, que puedan entender, que puedan ver que en otros lugares
o que hay otros sistemas de organización para acceder a esto, que tenemos derecho a poder comprar esos megas. En algunos casos está ARSAT, que puede venderlos, en otros casos ARSAT no está porque no tiene cobertura en todos lados, solo tiene algunos lugares iluminados. Y entonces encontramos dos privados, digamos, uno que nos viene como colaborando un montón en el aprendizaje técnico y ir como aprendiendo a usar, a conectar, a mejorar, qué sé yo, algunas cosas. Y que en Amblayo no, en Amblayo directamente lo hizo toda la comunidad, de 100%. ¿Qué es el ideal de una red comunitaria? Que sea autogestiva. Pero bueno, hay múltiples posibilidades. En el caso de Vallenato eso no ocurrió, y con la geografía que hay y con el equipo que somos, nosotros nada, les ponemos buena intención, pero hay cosas que no sabemos y está bien reconocer que no sabemos. Hay docentes de exactas también vinculados, hay estudiantes, y hay integrantes de la Mesa de Comunicación Popular y de la Asociación de Pequeños Productores de La Caldera. Es una mezcla. Y está la comunidad en sí misma, que también ya de por sí tiene desde sus internas políticas hasta su chichirimeo de qué es lo que está pasando. Pero bueno, el lunes pasado, por ejemplo, tuvimos una reunión con un asadito, como una juntada, y fue súper interesante. Vino Rodrigo de Amblayo, Rodrigo Cuevas, que él ya había hecho fue como el responsable del montaje ahí, a explicarle por qué no teníamos que tener miedo a los equipos, cómo se arregla, cómo se mantiene, cómo no sé qué, y fue un taller muy interesante también. A su vez íbamos como revisando las distintas casas, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo seguimos, haciendo algunos acuerdos de dónde se puede gestionar para ampliar esa red, que llegó con muy pocos equipos, porque fueron algunos donados y otros comprados por el proyecto de extensión. Y esos privados que, en función de las conversaciones con este proyecto, hubo unos privados que me dijeron, no, nosotros no les vendemos nada, preferimos ir uno por uno a vender. Antes nos tuvieron 5 meses de reuniones dilatándolo todo para que nos pinchemos y no hagamos nada. Como somos muy tercos y tercas, seguimos. Y hubo otro privado, que son dos socios en particular, que vienen como interesados en conocer esta otra mirada, aunque ellos tienen la mirada empresarial, pero saben que hay un sector que no llegan y que tienen el derecho y que les interesa que eso se amplíe, y ellos pusieron una repetidora de señal que es la que está dando el internet. O sea, hicimos un contrato con ellos que es exclusivamente y claramente para una cantidad mayor de megas para que pueda ser distribuido en esas familias. Hace 4 o 5 meses que el total de las familias no pueden estar conectadas. Entonces la empresa lo que dijo fue, tranqui, cuando funcione en plenitud nosotros empezamos a organizar el pago. Por ahora nosotros contribuimos a que esto se vaya experimentando. Y después hubo colaboraciones de personas individuales y hubo colaboraciones de empresas que, por ejemplo, nos donaron paneles solares. Porque hay 2 lugares donde necesitamos poner repetidoras, donde no hay energía, y que esas antenas repetidoras, para que puedan... El sistema de conectividad es un sistema mesh, que es como una panal de abeja se llama. En vez de ir de un punto central hacia cada casa, cada punto son varios puntos que se conectan con otros. Entonces la red se sostiene mejor y va llegando como en un entramado más sólido, más estable, y digamos como sorteando algunas dificultades geográficas sobre todo. Entonces... Más en red, básicamente, ¿no es cierto? Más. Bueno, se llama Red Mesh, efectivamente. Y es una gran malla que cuantos más usuarios hay, eso se vuelve más grande y se sostiene mejor, ¿no? Entonces, vos no estás conectado a un punto central, sino estás conectado a otros que te dan a vos y vos que estás dando a otros. Es súper interesante a su vez la filosofía que viene de todo este mundo del software libre y de la complementariedad del trabajo. A mí también me voló un poco la peluca y los conceptos. Por ahí también preguntarte, con todas estas articulaciones, ¿no es cierto?, y que se vienen sosteniendo hace tanto tiempo, entre tantos actores bien diversos, ¿qué resultados pudieron encontrar ustedes a partir de esa como ese fortalecimiento durante la pandemia?
Mira, los resultados todavía yo lo siento como en transición. Me parece que hasta que no esté a pleno funcionando. El caso de Gallinato, que es el que te contaba recién, es uno, que cuando esté eso en plena auge, bueno, nada, hacemos una fiesta, porque son 7 viviendas y ahí, bueno, las dificultades geográficas son muy complejas. Con el agravante de que la fibra óptica pasa por la puerta de la casa, ¿no? Básicamente, con ese acto de provocación. En el caso del ESER es otra experiencia distinta, son 4 puntos, y ese todavía no hicimos el despliegue, pero conseguimos un convenio entre la provincia y la empresa que le provee a la provincia, a la escuela, que habilite a que podamos abrir esos datos que llegan a la escuela en horario a contraturno, digamos, y que pueda ser distribuido en 2 o 3 puntos, que sean puntos libres, abiertos, como los que hay a veces en las plazas, ¿no? Pero en este caso tienen que ser en algún domicilio para que tenga luz eléctrica que mantenga el router. Que es un consumo muy bajo, pero es necesario, si no es compañero solar y el costo es altísimo. Y en ese caso, haber conseguido ese convenio, haber conseguido esa conversación con el Estado, con los organismos, a decir, mirá, estamos probando, qué sé yo, también fue muy importante. Uno de ese privado en particular donó equipamiento, un panel solar para Amblayo, para que se pueda ampliar un poco la red hacia una zona que no se llegaba. Me parece que primero como que el entramado político es muy interesante, empezar a discutir lo que parece que no se discute, ¿no? Eso yo creo que es una capitalización. Nosotros tuvimos antes de la pandemia 2 reuniones muy importantes en Buenos Aires con la CARC, con la Cumbre Argentina de Redes Comunitarias, con ENACOM y con otros organismos e instituciones. Salió un programa especial de ENACOM que se llama Roberto Arias, que es para despliegue de redes comunitarias, urbanas, rurales. Salió un programa en ENACOM de barrios populares para conectividad. Creo que hubo grandes logros, sin embargo, nada, es como que no alcanza, o sea, claramente no alcanza, pero a su vez la sensación es que hubo una primera gran preocupación en la pandemia y después un acostumbramiento, ¿no? Naturalizar como, bueno, es así. Y ahí yo creo que sí implica un gran sacudón que tenemos que dar desde los distintos aspectos, digamos, instituciones, sectores, que es no acostumbrarnos a lo que ya nos habíamos acostumbrado antes, ¿no? Y que Claro. se visualizó como un problema. Entonces, por un lado, Amblayo tiene su red que está funcionando y me parece que es un gran logro, con una autonomía además extraordinaria. No nos necesitaron más que para hacer el contacto, que se conozcan y hacer un encuentro que eso lo potencie. Pero después, y bueno, y Gallinato y Lecer, ahí como un poco más lento, pero andando, que me parece un montón también. Encontrar una de las propuestas que hacemos con la CARC es que a ENACOM es que el tiempo ocioso de las instituciones, todos esos megas que quedan ahí que nadie utiliza, puedan ser redistribuidos hacia otros sectores que no tienen, ¿no? Sectores populares, centros culturales, o sea, que se haga ese entramado. Así viene funcionando Quintana Libre ya hace muchos años con un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, y me parece que es muy interesante también como propuesta colaborativa y redistributiva de este elemento. Que un dato no menor, siempre se paga, ¿no? Cuando nosotros laburamos extensión y comunitario y popular y alternativo, pareciera que todo hay que organizarlo. Todo tiene mucho desgaste y fondo, necesita fondos, pero en particular la conectividad implica en la organización hacer visible que hay algo que vamos a tener que organizarnos para pagar todos los meses, porque los megas siempre se compran y que se compran a precio dólar, porque viene digamos, por cables transoceánicos desde el más allá, digamos, ¿no? Delirante, pero es así. Bueno, por ahí, durante la pandemia, justamente como que se incrementaron muchísimas más nuestras prácticas vinculadas al uso de Internet, ¿no es cierto? Al trabajo, al ocio, a la educación, a esta cuestión afectiva que vos mencionabas hoy. ¿Qué se pone en juego con el derecho a la conectividad? Y yo creo que es la ciudadanía,
¿no? Es como cuando discutíamos la ley de servicio de comunicación audiovisual y poder entender cuál es el rol que juegan los medios en nuestra cotidianeidad, en nuestra sociedad mediatizada, más o menos urbanizadas, más o menos modernas, más o menos tecnológicas. Pero hoy por hoy habla de ciudadanías de primera, de segunda, de tercera y no ciudadanías. No solo por los trámites, no solo por la posibilidad de elegir si quiero o no entrar a ese mundo y cómo me conecto, sino porque, como decíamos, la comunicación es un elemento vital para el desarrollo social, cultural, identitario. Sí me parece que es muy importante poder elegir y entender que no tenemos que comprarlo todo en la conectividad, ¿no? Como, digamos, la concentración que hay en el mundo virtual es tremenda. O sea, son unos oligopolios, pero más monopolios, que son monstruosos, que tienen todos los datos. Entonces, por un lado, tenemos que reaprender un poco a qué estamos jugando y con qué reglas, que me parece que no están muy claras, pero a su vez está totalmente metido en la cotidianidad, está más metido que el televisor cuando se volvió domiciliario, ¿no? Como esas imágenes de la familia reunida alrededor del televisor. Bueno, eso es ahora cada uno de nosotros en un montón de pantallitas diversas, en el mejor de los casos, o en un teléfono, en una familia que solo tiene para ese teléfono y tiene que organizarse para administrarlo y compartirlo. Pero yo creo sin duda que tiene que ver con una ciudadanía activa o desigual, ¿no? Equitativa o desigual. Y eso está muy claro no solo en los costos altísimos que tiene, sino en cuánto podemos saber o no intervenir sobre eso, cuánto podemos hacer. Hay experiencias muy interesantes, Atalaya Sur, bueno, la gente de México en Oaxaca, TIC, que es Telecomunicaciones Indígenas en México. Hay experiencias para que nos demos cuenta que hay mucho que podemos inventar, que hacer y que es posible, ¿no? No tenemos que esperar a que Don Google nos venga, nos dé un premio y las cosas se hagan cuando Don Google quiere, ¿no? O, no sé, quien sea de todos esos dueños que hay. Pero y también que es un territorio en disputa. Es un territorio en disputa y que, por lo menos desde el campo de la comunicación, nos tenemos que meter porque, o sea, está hace rato. No es que, o sea, se nos está escapando un poco la tortuga. Está buenísimo que sigamos discutiendo y tenemos que seguir haciéndolo con los medios tradicionales, pero claramente hoy la conectividad, la virtualidad, el intercambio de todo tipo, la profesión por estos soportes, hay mucho para analizar y para transformar. Y en la medida que no lo abordemos, eso no va a ocurrir. Que no se lo propongamos. Totalmente. O que no abramos la puerta para que los estudiantes nos lo propongan. Totalmente. Miedo porque no sabemos cómo hacerlo. Bueno, abramos la cancha y veamos quién nos puede responder las preguntas que nosotros no tenemos. Como en todo, básicamente. Ana, por ahí como última pregunta. Durante la pandemia por COVID, el Gobierno Nacional declaró, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 690, la conectividad como un derecho y como un servicio esencial. ¿Cuánto falta para poder hablar de una conectividad deseable? Falta un montón y falta para que efectivamente, más allá de la declaración, eso sea efectivo. Hubo un montón de amparos y presentaciones y boicot a esa posibilidad que habilitaba planes sociales, económicos. La verdad que la resistencia fue muy grande. Y por otro lado también hay una dificultad compleja con el Estado, que yo siempre lo banco, pero que también me parece que hay mucho ahí para revisar y mejorar, que es que se ha acrecentado una burocratización muy mediada por la pandemia también, y que efectivamente vuelve a poner sobre el tapete que hay mucha gente que no va a poder acceder a eso, digamos, porque no está conectada. Entonces, para presentar un formulario FOMECA o un formulario para empezar a pensar una red de conectividad comunitaria, necesitas conectividad, básicamente, ¿no? Porque no está siendo posible por otras vías. Entonces, a mí me parece que estamos muy lejos, muy lejos de una conectividad que nos llegue a todos y todas, de última que cada quien elija si quiere o no entrar,
O sea, una conectividad accesible, por ahora es tremendamente excluyente de muchos colectivos, no solo de la ruralidad, ¿no? Me parece que los sectores urbanos empobrecidos es durísimo poder mantener más o menos esos costos o estudiar por esos costos, ¿no? Y por esos medios. Yo decía como, ¿cómo le vamos a dar tantos materiales para leer a los chicos que están leyendo hace un año en un teléfono? Todo el tiempo, ¿no? O sea, el desguace del plan de conectividad fue tremendo. El impacto, lo que se podría haber contenido si ese programa hubiese seguido funcionando y llegaba la pandemia, hubiese sido muy distinto para muchas familias a lo que nos ocurrió con este escenario post-macrismo, digamos, ¿no? Donde fue tremendo. Digo, el Estado se desguazó, pero también se desguazó fuertemente los mecanismos para llegar al Estado. Y ahí me parece que hay mucho por hacer. Y claramente no es un problema estrictamente del Estado. Me parece que la organización civil, las universidades, los centros de investigación, los privados, el Estado, nos tenemos que sentar a discutir qué es lo que estamos pensando con esto y cómo lo vamos a afrontar colectivamente. Donde habrá intereses contrapuestos, pero que tienen que ser nombrados, tienen que ser disputados. Digamos, no seguir aceptando como, bueno, si me cae la clave de Wi-Fi, zafo, si no, no. Me parece que es un problema grave y tiene una trascendencia domiciliaria, o sea, es muy íntimo ya, hasta el punto en donde se ha metido la conectividad en nuestras vidas, digamos. Es un elemento esencial, sin ninguna duda, pero está en la cotidianeidad, digo, para una foto de un feliz cumpleaños, una declaración de amor, un posgrado, una oferta de trabajo, o sea, es tanto lo que pasa por ahí que tiene un impacto muy grande que lo estamos viendo, pero no lo estamos terminando de entender. Cuando se pasó de la cámara fotográfica, de la gran cámara, una cámara, mi abuelo era fotógrafo, ¿no? Y a mí me gusta mucho. Cuando se pasó a una cámara familiar, o sea, el impacto de la fotografía cambió la representación de las vidas de las familias, la idea. Hay gente que solo tenía una gran foto, que era la foto que se habían hecho hacer una vez, y esa era la imagen que quedaba en el recuerdo para el relato de la historia. Hoy la fotografía ocupa todo, la mitad de las cosas que contamos las contamos con fotografía, digamos, con un teléfono. Con memes, stickers. Con lo que sea. Entonces, y muchas veces, no sé, yo cuando iba a trabajar a Amblayo, como técnica de terreno que no había señal nada, había gente con teléfono, lo usaba para la cámara. O lo usaba para la radio, ponele, los viejos. Entonces, nada, me parece que tiene un impacto muy, muy interno y a su vez muy común, muy global. Y que ahí, por lo menos en el campo de la comunicación, nos tenemos que hacer cargo de discutir, proponer, investigar y empezar a comunicar y hacer los puentes necesarios para que esa conversación se dé. Sí o sí es parte de un derecho a la comunicación. Y entonces, con ingeniero o sin ingeniero, hay que meterle. Perfecto. Bueno, Ana, te agradezco muchísimo este tiempo, esta posibilidad, este relato que nos llevó por tantos puntos, ¿no es cierto?, de cuestiones de derechos, de ciudadanía, de desigualdades, de tantas cosas que hace falta, pero me parece que lo más claro es esta necesidad de involucrarnos, porque nos está atravesando justamente en la vida cotidiana y está poniendo en juego absolutamente todas nuestras formas de estar, ¿no es cierto?, de estar en vínculo con otros. Así que te agradezco muchísimo el tiempo y bueno, nos estaremos viendo pronto. Muchísimas gracias, porque además a veces uno anda y no piensa estas cosas, las piensa cuando se pone a conversar con otros, y la verdad que es apasionante, hay que meterle. Algo va a salir. Bueno, gracias enormes y hasta pronto.